¿Qué tal amigos? Hoy vamos a repasar uno de esos temas que suelen estar en el temario de nuestro programa Noticias del Futuro Panorama Profético, pero que hace eje en una cosa que acaba de pasar en los últimos minutos, en los últimos tiempos, y que merece una aclaración porque estamos ante una de esas noticias que pueden ser bomba. Finalmente Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el tratamiento de la salida del proyecto para la salida de las Islas Británicas de la Comunidad Europea. Esto venía postergándose, su tratamiento se venía postergando desde hacía un buen tiempo, desde que David Cameron, el primer ministro partidario de la permanencia de Gran Bretaña en la Comunidad Europea, llamó a un plebiscito preguntándole a los ingleses, a los británicos en general, si querían permanecer en la Comunidad Europea, y ellos votaron que no, que se querían ir, votaron a favor de este famoso Brexit, la salida de Gran Bretaña. Eso quiere decir Brexit, es una especie de sigla formada por Britain, Bretaña, y exit, salida de la Comunidad Europea de los británicos. Bueno, finalmente, como te digo, los diputados aprobaron la salida de la Comunidad Europea en los términos duros que propone Boris Johnson. Boris Johnson justamente fue votado como Theresa May, ambos fueron votados, pero Theresa May no le fue bien. Para terminar de liquidar esta cuestión de la permanencia en la Comunidad Europea, la mayoría de la gente de Gran Bretaña quiere salir. Ahora, cuando se convocó al referéndum, hubo un problema, porque ganó con el 50 y pico por ciento el salir de la Comunidad Europea. Pero Gran Bretaña es un conjunto de países. Son varios países, no es solo Inglaterra. Está Escocia, está Gales, está Irlanda. Son un conjunto de países que integran ese constructo supranacional que también es la Gran Bretaña. No solo la Comunidad Europea es un constructo supranacional. Entonces había un lío porque algunos países integrantes de Gran Bretaña estaban a favor de quedarse y otros, en especial Inglaterra, a favor de irse. Siempre tuvieron una tradición de aislacionismo los británicos. No les gusta esto de vivir en sociedad. En cuanto a país, no son animales de rebaño los ingleses. Bueno, vamos a hablar un poco de la Comunidad Europea, vamos a introducir un poco históricamente para que se vea por qué para nosotros esto que acaba de pasar puede tener una fenomenal relevancia profética. Yo estoy sumamente excitado con lo que acaba de pasar y bueno, quiero tratar de explicar un poco los antecedentes y cómo arrancó esto. La Comunidad Europea arranca después de la Segunda Guerra Mundial, con tratados acerca del hierro y del carbón y de productos industriales entre las dos potencias que se habían arrancado la cabeza en la Segunda Guerra, Francia y Alemania. Empezaron a firmar tratados para que sus industrias, sus sistemas económicos fueran complementarios y eliminar trabas aduaneras para favorecerse mutuamente, comprándose cada uno lo que le faltaba de su propio sistema económico sin destruirse a través de esa sociedad. Y esa fue la base de lo que después se firmó como Tratado de Roma. El Tratado de Roma ya empezó a convocar a otras naciones de Europa para que se integraran en una formación supranacional. Se expandió Europa durante todas esas décadas, llegaron a ser, como actualmente lo son todavía, hasta el 31 de enero, vamos a ver después qué pasa, 28 miembros los que integran la Comunidad Europea. Es el único país que tenemos actualmente, bueno, exceptuando un poco Gran Bretaña, pero es un país de base contractual. Bueno, Gran Bretaña no tiene base contractual, tiene base en las puntas de las bayonetas y de las lanzas de Cromwell, pero otro día hablamos de eso. Bueno, la Comunidad Europea no se tiró un tiro, no se derramó una gota de sangre para conformar este proyecto imperial que es hoy en día la Comunidad Europea. Entonces es una federación de países que forman una supranación, una formación supranacional. El único antecedente que se puede pensar, bueno, además de Gran Bretaña, la famosa Commonwealth, ¿no? Esta comunidad de naciones, se puede pensar también en la Federación Romana. Según la leyenda, Roma se fundó a partir de 7 aldeas situadas cada una sobre una de las colinas de Roma, de los montes de Roma, para formar la federación que pasó a ser la única ciudad de Roma. Así que toda una historia detrás de esto. Es interesante verlo y tener en cuenta que esto se fue construyendo a lo largo de años. No es que surgió ahora la Comunidad Europea, se fue construyendo la confianza y la idea de que pertenecer daba más privilegios que quedarse fuera. Bueno, para los ingleses parece que nunca fue claro la ventaja, el valor de pertenecer. De hecho, nunca renunciaron a su moneda, la libra esterlina, para adoptar el euro. Dice la Biblia, así vamos al grano y liquidamos esto rápidamente.
En Daniel capítulos 2 y capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18, todos estos capítulos, ¿no? Capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 18. Que en los últimos tiempos y antes de que Jesús vuelva para reinar terrenalmente sobre este planeta, se va a levantar un imperio que va a tener una doble cualidad. Va a ser un imperio marítimo, va a dominar los mares, como lo hacen ahora Estados Unidos, Inglaterra e Israel, a través de los navíos, a través de los portaaviones, y también va a dominar los continentes, o sea que va a tener una fenomenal fuerza continental, va a tener hombres de combate y va a tener elementos para desplazarse y va a tener un muy bien desarrollado sistema de infraestructura para defenderse y para atacar. Bueno, esa es la doble cualidad que va a tener este último imperio. Va a tener un poder central despótico, todo esto lo dice la Biblia. Va a ser despótico, terriblemente autoritario, pero a la vez va a ser consensuado, porque va a haber 10 naciones cuyos líderes se van a reunir para cederle todo su poder a un único líder que va a ser un ser humano, una persona que va a tomar decisiones a la que la Biblia designa con el nombre del Anticristo. En Daniel se dice más, se habla de que este país que va a tener las riendas de la situación va a ser el más pequeñito de todos, se lo llama el cuerno pequeño, y en Apocalipsis se lo identifica directamente con la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. ¿Qué más se dice? Ya insinuado que va a ser el peor imperio que jamás haya habido, el más despótico, el más sanguinario, el más inhumano, y el que va a capitanear e impulsar los peores derramamientos de sangre jamás habidos, y la persecución más dolorosa y más siniestra contra el pueblo judío se va a levantar de parte de este imperio europeo futuro, la famosa bestia, ¿no? Un imperio inhumano, sediento de sangre, sin miramientos, totalmente insensible. Esto se va a levantar en Europa, según dice la Biblia, y nosotros vemos en estos eventos que tienen que ver con la comunidad europea la conformación de la base de ese futuro imperio del anticristo. Es el imperio mismo romano, con sus mismas características despiadadas. No nos olvidemos que la crucifixión era un castigo romano, la crux, ¿no?, a la que fue condenado Jesucristo. De eso también se habla en otros capítulos de Daniel, no quiero entrar en ese detalle, pero tiene que resucitar esta formación imperial dividida en dos, las dos piernas de Daniel capítulo 2, en los dedos de los pies del capítulo 2 de Daniel, que son 10 naciones que se van a poner de acuerdo, todo lo cual se explica mucho mejor en Apocalipsis capítulo 17. 10 naciones van a hacer pactos entre sí y van a formar una supranación. En sí van a ser naciones duras como el hierro, pero los pactos son cosas humanas, se pueden romper, va a ser barro de alfarería con el cual se van a soldar entre sí estos dedos de hierro que son el último imperio de la historia. ¿En qué punto estamos ahora? Que la comunidad europea tiene 28 miembros. Para llegar a los 10 que dice la Biblia le sobran 18. Bueno, si las cosas siguen saliendo a pedir de boca para Boris Johnson, el Donald Trump de los ingleses, van a ser 27 desde enero. ¿Cuál es el tema? Que se está empezando a formar el impulso, hermanos, para la destrucción y la reconfiguración de la comunidad europea. Empieza la reformulación. Voy a usar una imagen que está en las palabras de Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Es un paso gigante lo que se está empezando a dar ahora con la aprobación del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Ya hay varios países que están votando crecientemente propuestas de extrema derecha, dicen los periódicos liberales de por acá. Propuestas nacionalistas como el partido Vox en España o lo que se votó, por ejemplo, en Italia, que están ahora. El primer ministro italiano es un hombre partidario de que se reconfigure con otro diseño la comunidad europea, que sean menos miembros, porque ellos dicen somos los ricos, pero ¿cuántas décadas llevamos sacándole las barbas del lodo a los países pobres de Europa? Que se vayan de una vez, esto no nos conviene, estamos resignando y no recibimos nada a cambio. Esa es la percepción de los países ricos y más fuertes de entre esos 28 que actualmente conforman la comunidad europea. ¿Y qué decir de las propuestas de extrema derecha que empiezan a surgir en el centro de Europa y en la misma Francia, donde está ahí la gente de la familia Le Pen, por ejemplo, siempre rondando la política, tratando de lograr llegar a la cima? Está ahí, está esperando y estaba esperando para gatillarse esta sensación de reconfigurar la comunidad europea y que sean muchos menos miembros.
que es exactamente lo que dice la palabra bíblica. Así que vamos a ver cómo progresa esto, pero por lo pronto esto de haberse destrabado el tratamiento del Brexit en el Parlamento británico, aunque no lo vas a encontrar probablemente en las portadas de los periódicos, es una noticia de cara a la profecía muchísimo más importante que estas escaramuzas ridículas que se produjeron cerca del Golfo Pérsico durante los últimos días. Todo el mundo pensaba, viene el fin, viene la guerra nuclear, van a exterminar a todos, es el apocalipsis. Y nosotros decíamos, no creemos que vaya a haber ni siquiera una guerra entre Estados Unidos e Irán, más allá de que la situación daba para pensar en un escenario conflictivo. Bueno, esto de la salida de Gran Bretaña respecto de la Comunidad Europea, créeme que si se llega a concretar es muchísimo, pero muchísimo más interesante y más importante. Así que a seguirlo de cerca. Dios te bendiga.